Las palabras se deslizan por sus páginas, las imágenes se arrastran hacia el lector, los vocablos se escapan de sueños inciertos. Eduardo Langagni ha publicado una treintena de libros, su obra está en más de 20 antologías, llega a las 7 décadas de vida, en medio de muchos reconocimientos, recientemente el Premio Nacional de Letras Sinaloa. Eduardo, gracias por recibirnos aquí en la Fundación para las Letras Mexicanas, de la cual eres director general. Un placer platicar contigo. Cuéntanos un poquito, ¿qué haces aquí? ¿A qué te dedicas? Pues mira, tengo la suerte de que contamos con un patronato muy sólido y que nos apoya en todo lo que hacemos, un presidente de esta fundación con el que realizamos un trabajo reflexivo permanente para poder pues atender nuevas generaciones, por una parte, que son una comunidad becaria, chicos y chicas que vienen de todo el país y que trabajan aquí durante un año con tutores magníficos, con maestros excepcionales, con ponentes, con invitados. Y además, bueno, tenemos un estímulo para quienes escriben literatura destinada a los primeros lectores, a la infancia, un premio hispanoamericano de poesía para la infancia que ya tiene 20 años. Adicionalmente, tenemos también la Casa 100 años de soledad, donde Gabriel García Márquez escribió esa excepcional obra que le fue donada a la Fundación hace ya ahora 2 años, casi 3, y que se realizan actividades por la vía electrónica, cursos, conferencias, charlas. Eso es lo que hacemos en una rápida y apretada síntesis. Eduardo, mencionamos el premio que acabas de recibir. ¿En qué momento de tu vida personal y profesional te encuentras? Pues un momento muy satisfactorio, sinceramente. Este premio que tuvo en su momento inicial, cuando se lanzó el maestro Vicente Leñero, el maestro Miguel León Portilla, pues imagínate, Emanuel Carballo. En este mismo sillón estuvo sentado Emanuel Carballo, por ejemplo, así que son maestros muy admirados. Y posteriormente el premio lo obtienen pues colegas de nuestras generaciones, así que como verás el estímulo es inmenso y el agradecimiento es infinito. Tú dices en una de tus obras que la poesía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué te refieres con esto? ¿Se lee más poesía hoy en día, menos? ¿Cómo se encuentra la lectura de la poesía hoy en día? Mira, yo creo que hay un buen momento siempre para la lectura de poesía, porque no nos debemos quejar, la lectura de poesía es mucho más lenta, se va llevando poco a poco y lo que hacemos al escribir es intentar que dure mucho más que nosotros. Por eso podemos tener ahora antologías de autores que nos precedieron en el siglo XX, pero también del siglo XIX, de siglos anteriores, poetas clásicos. La poesía se tarda mucho en llegar a los lectores, pero ese no es un defecto, es simplemente una característica. Eduardo, hay poetas muy oscuros, quizá difíciles de comprender para el público en general. Tu obra está llena de imágenes, hay animales, hay historias, hay reflexiones sobre la propia creación poética, literaria. En este sentido, ¿cuál es tu relación con el lector? Mira, es una tradición latinoamericana, una tradición en nuestra lengua, la búsqueda de una poesía que tenga una expresión muy nítida para los lectores, ¿no? Y yo tengo en cuenta una frase de los gauchos que dice que hay quien ensucia el charquito para que luzca más profundo. Pienso que ese lenguaje purificado, limpio, no aleja el poema, sino al contrario, puede acercarlo. Pero también puede haber poemas que aparecen de una manera más críptica, más difícil de entender, y la poesía tiene todas las posibilidades, así que ahora que hablabas de las distintas tendencias, pienso que uno lo que tiene es la experiencia de la lectura, primero pues de su tradición, de su idioma, y cuando es posible de otros idiomas, eso también te da una gran apertura. Me gustaría que en lo que yo hago estuviera reflejada esta tradición de la creación poética
bueno, es una ambición muy amplia, pero eso me gustaría que pudiera verse en lo que escribo. A propósito, tú eres muy cercano a la lengua portuguesa, fuiste agregado cultural en Brasil, has traducido a autores de ese idioma. ¿De qué manera, si es que lo ha hecho, ha permeado esta lengua en tu propia creación? Sin duda, porque pues todas las tradiciones, como digo, épocas, lenguas, etcétera, se suman, ¿no? Uno de los una de las principales tareas de quien escribe poesía es leer antes que escribir. Y al leer tú tienes ese gran descubrimiento, esa pues influencia en un sentido amplio del término, que siempre se discuten los términos en cada generación, y por eso se habla de que traducir es también una tarea generacional. Aquí yo también discutir los términos teóricos de la creación literaria, de la creación poética, es parte de nuestra tarea. Así que con todo este cúmulo de posibilidades lectoras, pues vas estableciendo también los códigos del propio oficio, los elementos del propio oficio, las líneas del propio oficio. Para nuestro público que se inicia en tu obra, los jóvenes, ¿por dónde habría que empezar a leer a Eduardo Langagne? No me resulta tan fácil responderlo porque en realidad hay que empezar leyendo poesía y dejándose llevar por la lectura misma, ¿no? Suele haber en cada época también una tendencia a autores que son más prestigiados que otros o que los jóvenes sugieren leer antes que otros. Todo es válido y al final lo que resulte es que pues la lectura te sea recompensante, ¿no? Claro que uno tiene siempre en cuenta que un hipotético lector completa la dimensión semántica del poema. Así que claro, a uno sí le gustaría, por qué no decirlo, que lo lean. Pero especialmente yo recomendaría que se leyera la tradición de nuestra poesía mexicana del siglo XX y cuando un joven, una joven llegue a los autores nacidos en nuestras épocas, en mi generación, se va a encontrar un panorama diverso, rico, y ahí sí yo diría, por mi amor y mi fe a la vida que viene, canto la poesía de mis compañeros, decía un autor que naturalmente no es conocido, Martín Michar Vegas, pero que cuando leí esas líneas me pareció muy estimulante y considero que es prácticamente una consigna, ¿no? Eduardo, qué placer platicar contigo. Siempre finalizo esta entrevista con 3 preguntas de respuesta inmediata. La primera sería, ¿cuál es tu palabra o una de tus palabras preferidas en español? Memoria. Ahora, una palabra preferida en otro idioma. Pasárgada. ¿Y eso qué significa? Es una ciudad inventada por el poeta Manuel Bandeira y una de sus memorias están incluidas en un libro que se llama Itinerario de Pasárgada. Y finalmente, si pudieras invitar a algún poeta, una poeta del pasado a desayunar, ¿a quién invitarías? Ramón López Velarde, sin duda. Muchísimas gracias, Eduardo Langagne. Muchas gracias.